idea es que queremos compartir este espacio con ustedes desde un punto más vale de facilitador. Capaz que ustedes ya saben que yo soy médica, psiquiatra, tengo la especialidad en medicina de la obesidad y medicina de las adicciones, porque son cosas que me fascinan, estudiar el comportamiento humano, cómo cambiar el comportamiento humano, y son cosas que me han, la clínica y los intereses me han llevado a subespecializarme en eso. Así que en parte eso me ha traído hasta acá, hoy en día, y bueno, hoy no estoy acá como médica, hoy estoy acá como facilitadora, en el rol de facilitar ideas, contenidos, herramientas, con la idea de compartir este espacio, facilitando cosas que son conocimiento que se puede encontrar en todas partes, no es nada mágico, nada nuevo, pero compartirlo porque a mí me han sido súper útiles, me apasiona todo este tema, así que lo quiero traer y compartir con ustedes. Bueno, me presento, soy Nico. A diferencia del área de Katia, yo vengo del área de las humanidades, de lo social, y mi carrera de base fue la comunicación, y a partir de eso fui como profundizando en diferentes áreas. La experiencia me permitió ir generando grupos de trabajo en el ámbito artístico, y a partir de eso ir transformando la metodología de educación con este término que utilizaba Katia de ser facilitador, más que parar desde un lugar del conocimiento, sino pararme desde un lugar del compartir mi experiencia. Y en función de eso encontrar nuevas metodologías para tal vez caminar juntos. O lo que tal vez a mí me sirvió, compartiéndolo a otro, eso también puede ser útil. Eso es un poco como mi rol hoy. Si bien, como les decía recién, mi área de desarrollo es el arte al mismo tiempo lo que me dio la posibilidad de trabajar de manera muy cercana con personas, poder trabajar lo sensible, y que ahí hay un universo sumamente trascendente que la mayoría de nosotros a veces por la cotidianeidad no nos animamos a abordar. Entonces ahí unimos fuerzas con Katy, unimos poderes como gemelos fantásticos que decimos nosotros, para intentar generar esto, ¿no? Como poder facilitar a partir de cosas que a nosotros nos sirvieron. Bueno, y ustedes ya han visto el título de esta propuesta que traemos, es cómo atravesar el cambio. ¿Y qué es el cambio? ¿Por qué? ¿De dónde viene esta idea? La realidad es que el cambio es una constante en la vida de todos, y por ahí uno se enfoca en grandes cambios, y yo les voy a contar un poquito ahora de cambios grandes que yo he atravesado, pero la realidad es que la constante de uno es el cambio. Si miramos, por ejemplo, en la naturaleza está en constante cambio. Una semillita se transforma en una plantita, crece, se transforma en un árbol. Cambio, cambio. La roca no tiene vida, pero hablábamos con Nico el otro día, incluso aunque la roca no tiene vida, está expuesta a los cambios externos, a los factores de la naturaleza, el viento, la lluvia, puede ser erosionada y va a cambiar por el hecho de estar presente en esto que es vida. La vida requiere cambio. Para que haya vida, la persona, el ser humano está en constante recambio, las células las células de la piel cambian. Estamos en constante cambio. Y entonces, partir a raíz de esta base, que es que el cambio es una constante en nuestra vida, ¿no? ¿Por qué esta idea de cómo atravesar el cambio? Bueno, yo les cuento un poco de mi experiencia, qué es lo que me llevó a este tema, a indagar un poco más en esto. Yo hace 4 años que venía trabajando en un hospital en el cual empecé a tener altos niveles de estrés, llegué al punto del burnout, trabajándolo desde muchas perspectivas, y llegó un punto en que se me presentó una oportunidad de tomar otro trabajo. En otro momento no lo hubiera considerado porque estaba muy invirtiendo emocionalmente en este trabajo inicial, pero se dio en un momento en que lo consideré y acepté la opción,
Y bueno, llegó el momento en que tenía que ir y hablar con mi jefe, que era mi jefe actual en ese momento, y decirle, estoy entregando mi renuncia. Cuando voy a hacer eso, yo creí que eso era lo más difícil que iba a hacer, a lo que me enfrentaba. Fui a hablar con mi jefe, tuvimos la conversación, le dije, estoy presentando mi renuncia, estoy presentando mi 60-day notice, y bueno, pasó la reunión y yo creí que ya, ya está, estoy cambiando de trabajo, pero no tenía en cuenta lo que iba a vivir los siguientes 60 días mientras todavía trabajaba en ese lugar. Lo que viví totalmente independiente de mi lugar de trabajo fue una montaña rusa emocional, que fue mi experiencia propia, ¿no? Que un día estaba feliz con la decisión tomada, otro día me sentía mal, deprimida, otro día estaba enojada, una cosa, pero las emociones disparadas por todas partes. Por ahí veía que mis colegas se estaban acomodando y estaban contentos con cómo se venían los cambios para ellos, acomodándose para cuando yo no esté más. Por ahí veía cosas que no me gustaban y entonces me sentía como aliviada, está bien, tomé la decisión correcta, pero muchas veces dudé si era la decisión correcta o no. En fin, muchos cambios emocionales en poco tiempo. El día que terminé mi trabajo un viernes y me fui, el lunes arrancaba el otro trabajo, me fui en paz. Arranqué el siguiente trabajo con una paz, como que se me liberó una mochila. Pero, ¿a qué voy con todo esto? Un gran cambio, con vivencia intensa emocionalmente, que en el momento yo no podía ver qué es lo que se venía. En el momento, todo lo que yo estaba sufriendo era el miedo a todo lo que perdía. Perdía a mis colegas, perdía la flexibilidad horaria, perdía un trabajo seguro, yo no sabía a lo que me enfrentaba, la cotidianeidad, perdía lo conocido. Y eso es lo que suele suceder frente a un cambio. El mayor bloqueo, la mayor resistencia que tenemos frente a un cambio es el miedo a perder lo conocido, porque nuestro cerebro, nuestra mente no puede ver qué es lo que se viene después, que todas las quizás bendiciones o cosas increíbles que vienen después no las podemos ver porque no leemos el futuro, pero sí podemos concentrarnos en lo que tenemos y en lo que perdemos. Entonces eso es lo que hace el cerebro, se desespera por todo lo que vamos a perder, y lo que yo en realidad viví fue un periodo de duelo por todo lo que estaba perdiendo. Y bueno, eso me llevó a indagar, investigar más todo esto del tema del cambio, cómo enfrentar el cambio y cómo sacar lo mejor a través del cambio, ¿no? Esto a lo que yo me estoy refiriendo por ahí es un cambio planeado, un cambio que yo lo tomé la decisión, sabía lo que me enfrentaba y sabía lo que se venía. En esto de que Katia contaba su experiencia de cómo ella atravesó un cambio bajo el título de un cambio planificado. Digo, uno dice, bueno, a ver, no me gusta mi trabajo, voy a buscar otro mientras tengo este. Entonces, bueno, consigo el que tengo, hago un switch, dejo este por este. Un cambio planificado, que eso no quiere decir que no pueda costar o que no sea complejo, por esto que decía Katia. O sea, yo lo armé todo, lo tenía todo planeado, pero igual fue como un proceso de duelo. Después hay otros tipos de cambios, que creo que en línea general son los que más transitamos, que son los que no planeamos, los que nos vienen de repente. Y que como no los planeamos, cuando llegan es como, viene la ola de un lado y generalmente después viene del otro. Entonces como que uno no se termina de acomodar, que te vuelve como a sacudir. Esos cambios no planeados, y ahí viene como desde mi ejemplo, el año pasado, alrededor de el mes de octubre del año pasado, yo empecé a planificar venirme a Estados Unidos. Todavía no existía el COVID, o sea, en octubre del año pasado. O sea, vivíamos una vida normal, creíamos que éramos felices y que lo teníamos todo. Entonces, yo tenía mi trabajo formal en Buenos Aires y mis otros trabajos de manera independiente. Entonces, planifiqué mi 2020. Podríamos decir que hasta ahora era un cambio planificado. Compré mi pasaje y en abril de este año
yo viajaba a Estados Unidos. El 14 de abril era mi vuelo. En marzo empezamos a escuchar en Buenos Aires, en las noticias, que algo está pasando en Asia con un murciélago. Y nosotros vivíamos una vida completamente normal, porque las cosas que pasan en Asia nunca llegan a tan lejos, ¿no? A menos que sea un invento, un teléfono o algo tecnológico. Después, el resto queda allá y a nosotros parece ser que no nos importa. Bueno, empezó a avanzar esta cuestión y una semana antes de mi viaje, se cancela mi viaje. El aeropuerto se cierra, el vuelo se cancela y todo esto provoca en consecuencia que yo había vendido prácticamente el 80% de mis cosas del departamento. O sea, mi departamento estaba prácticamente vacío. Desde no tener heladera hasta los libros embalados, porque yo dejaba un departamento. Yo había dejado ya mi trabajo, porque viajaba. Tengo dos perros. Esos dos perros ya estaban en la casa de una familia. O sea, yo ya tenía todo armado y de repente, de la nada, eso se sacude y es, bueno, ¿y ahora? No tengo departamento, no tengo heladera, no tengo trabajo. No, ¿qué hago? ¿Qué hago? Fue como, ok, apáguenme. O sea, se terminó mi vida acá. O sea, como, que alguien me diga qué tengo que hacer. Y sí, por momentos uno se desespera y es natural, porque esto que decía Katia, nuestro cerebro funciona de una manera que se acostumbra y crea mecanismos para repetir. Cuando uno lo corre de ese lugar, el cerebro tiene que volver a encontrar una nueva metodología para aprender. Entonces, en mi experiencia fue, bueno, ¿qué hago? O me quedo llorando y me voy a quedar llorando hasta que no tenga más lágrimas, o tengo que aprovechar esta situación para sacar algo de esto. Dije, ok, esto tiene que ser una señal. Mi viaje empezó igual. Mi viaje ya empezó. Aunque yo no me haya subido a un avión, mi viaje empezó acá. Y todo ese tiempo de cuarentena fue lo que yo utilicé para prepararme emocionalmente, con proyectos y demás, hasta que yo pudiese viajar. Y yo recién pude viajar hace un mes. O sea, que la mayor parte del año estuve en Buenos Aires. Sin trabajo, sin heladera, sin un montón de cosas, pero que me permitieron entender que cuando uno atraviesa el cambio con un prisma diferente o con una mirada de aprendizaje, empieza a darse cuenta, en este caso, que tal vez no necesitaba todo lo que creía que necesitaba, que la heladera no era tan indispensable como yo creía, aunque es mejor tener heladera, pero tampoco era debido a muerte, que el hecho de estar en esa situación casi como de riesgo, podríamos decirlo en algún punto, me permitió reinventarme con nuevos proyectos y encontrar una manera de dar clases en línea y atravesar la cuarentena bien. Esto que decía al principio, casi como una oportunidad. ¿A qué voy con esto? Dándole ahora la palabra a Katia, que nosotros convivimos todo el tiempo, 24/7 con los cambios. Desde la ropa que elijo, y digo, bueno, esto no me lo pongo más porque ahora me hace ver más gordo, o esto ya no me entra, o qué bueno que ahora sí me entra. O sea, desde la ropa, lo que comemos y lo que pensamos, digo, es parte de nuestra vida cambiar. Y está bueno celebrar los cambios. Digo, una persona que toda la vida piensa lo mismo, y yo me preocuparía si al menos un día no se lo cuestiona, aunque después lo vuelva a elegir, pero al menos animarnos a cuestionar y atravesar el cambio con otra mirada, sin duda va a hacer que de ahí obtengamos nuevas herramientas. No es necesario que nos pasen grandes catástrofes para decir, bueno, yo gracias a eso cambié. Porque entonces hasta que no te pase algo gigante no vas a cambiar. Pues no. Creo que en realidad se trata de ser un poco más sensibles y de registrar que el cambio convive con nosotros, o nosotros, mejor dicho, convivimos con el cambio constante. Ahora es nuestro desafío poder leerlo para poder obtener de eso herramientas. Bueno, y entonces para recapitular lo que venimos diciendo hasta ahora, existen distintos tipos de cambio. Hablamos del cambio que es planeado, ¿no? El cambio que yo planeo, tomo acción y voy atravesando el cambio. Después un cambio abrupto que me sucede de la nada, que tengo que de repente lidiar con las consecuencias de algo que sucede que yo no estaba esperando, ¿no?
Pero hay otro tipo de cambio también, que es el cambio potencial que tienen las personas. Es el cambio que nos puede llevar a mejorar, a crecer, a trascender como personas, a ser una mejor versión de cada uno. Muchas veces, y ya vamos a hablar un poquito más con respecto a esto, pero muchas veces el status quo, el estar en la zona de confort, nos mantiene medio estancados y por ahí no vemos la potencialidad que cada persona tiene dentro de sí mismo de mejorar, de crecer y de ser mejor, una mejor versión de cada uno. Ejemplo de esto, imagínense, y esto es un ejemplo medio extremo, pero bueno, imagínense que ustedes son amigos de Michael Jackson. Y Michael Jackson trabaja en McDonald's. Y ustedes le ven una magia a Michael Jackson. El tipo tiene una chispa, canta increíble. Pero bueno, él trabaja en McDonald's, feliz, sirve las hamburguesas, da vuelta y vuelta a las hamburguesas, la tiene re clara porque ya es el más rápido en el McDonald's. Y vos le decís, no, pero Michael, vos tenés un potencial, vos tenés que dejar el McDonald's y irte a hacer otra cosa, porque vos lo que vos haces es magia. No, te dice Michael, pero no, la magia va a venir cuando me pongan de manager del local. Ahí sí voy a estar bien. Y lo querés convencer y vos ves todo el potencial y decís, pero Michael, vos lo que podés hacer acá es impresionante, o sea, vos tendrías que largar esto y meterte con la música porque tenés un potencial increíble, pero no, yo necesito, no seas, sos un iluso, yo necesito pagar las cuentas, a fin de mes tengo que pagar el departamento, la electricidad, tengo las deudas del college todavía y vos decís, no, te agarras la cabeza, pero acá estamos hablando de que vos podrías ganar millones, ¿entendés? Vos tenés que agarrar y explotar tu potencial, pero no seas iluso, te dice Michael, y va y da vuelta más las hamburguesas. En realidad, todos tenemos la magia de Michael Jackson en algún área de nuestras vidas. Todos tenemos un potencial increíble en nuestras vidas y muchas veces la zona de confort es lo que nos mantiene trabados o estancados y por ahí no vemos o no desarrollamos esa magia que cada uno tiene dentro, ese potencial que tenemos. Estamos, en cierto modo, viviendo en supervivencia, viviendo sobrellevando el día a día, manteniéndonos porque es cómodo o porque paga las cuentas o porque tengo miedo a perder lo que tengo, porque no puedo ver el potencial de desarrollar esa área en mi vida. Entonces, por eso estamos hoy acá con Nico, porque el cambio es la constante en la vida. ¿Cómo le sacamos el jugo al cambio? La realidad es que el que no se suma a este tren de cambio queda estancado. ¿Y qué es estar estancado? La palabra lo dice, estancado, ¿no? Estanque, es trabado. Y a mí me gusta sacar los ejemplos de la naturaleza, ¿no? Llevándolo a la naturaleza. Por ejemplo, si pensamos en el ciclo del agua. El agua cae en lluvia, moja la tierra, se hacen arroyos, se van a los ríos, a los mares, se evapora, se va a las nubes y así sigue el ciclo del agua. Pero ¿qué pasa si hay un cuerpo de agua que queda estancado, en un estanque? Seguramente han visto algún estanque donde el agua está medio parada, medio podrida, se empieza a ver olor. Aparece el dengue. Aparece el dengue, se pudre todo. Se pudrió todo. Y la realidad es que cuando hay algo estancado es la muerte, porque no hay vida, o sea, se para, se retrocede. Y de ahí nuestro empuje por abrazar el cambio y salir adelante. Entonces, ¿cómo sacar el mejor provecho de los cambios? El cambio, por supuesto, tiene efectos adversos. El cambio trae riesgos y requiere dejar la zona de confort, requiere estar incómodo. Ejemplo de la naturaleza. La ostra está en el mar, tranquilita, de repente entra una arenita, empieza a generar ese
irritación interna, empieza a generar dolor. A raíz de ahí, la ostra empieza a generar esa laca que cubre la arena y genera una perla increíble. Bueno, el cambio trae incomodidad en nuestras vidas. Y a partir de ese dolor, a partir de la incomodidad, es que salen los frutos increíbles que puede traer el cambio. El estrés genera que en la roca, el carbono, se genere un diamante, ¿no es cierto? Pero sin eso sería simplemente carbono, sería simplemente una ostra, ¿no? Es el estrés, es la incomodidad, es el salir de la zona de confort lo que genera que salga un resultado tan lindo. Lo que es claro en esto que dice Katia, a mí cuando doy clases o talleres me gusta como seguir bajando esa información lo más a tierra posible. Y el cambio es un embole, o sea, es como ¿quién quiere cambiar? En principio, es como nadie. Porque si así estoy bien, ¿para qué voy a cambiar? O sea, como, si así estamos bien, ¿para qué? Un ejemplo, quiero pintar el living de mi casa. Se vería tan lindo de otro color, pero ya, de solo pensar en que hay que guardar todo, que hay que papelar, que hay que poner el diario en el piso, que la pintura, que el rodillo, es como, no, pasémosle un trapo a las paredes y tiramos un año más y después vemos. Eso es lo que en línea general nos pasa a nosotros en nuestra vida. Y que es real, o sea, es así. Y entonces muchas veces elegimos finalmente como eso, sobrellevar, sobrevivir, ir, vamos. Que no está mal en algún punto porque es la decisión que uno está eligiendo, es respetable, pero sí creemos fielmente que si nos animamos a correr un riesgo y que correr ese riesgo es incómodo, sí, es incómodo, el resultado inevitablemente siempre va a ser mucho mejor. Y el ejemplo está con lo que decía recién de pintar el living, porque alguna vez lo pintamos y después de todo ese enchastre y ese cansancio y tener la cara llena de pintura, después de que te fuiste a duchar, al otro día te levantaste y miraste el living y decís, wow, está hermosa la casa. Tiene que ver con eso, con pensar el cambio, no tanto en esta instancia, animarse a habitarlo en relación a mi horizonte. El cambio tiene que tener presente siempre ese horizonte, hacia donde yo voy, para que esa incomodidad, para que ese transitar se vuelva oportunidad y no se vuelva como un pesar. Que también en otras oportunidades habremos dicho, ¿quién me mandó a pintar? ¿Para qué me metí en esto? No termino más de pintar. No se va a secar nunca. Sabemos que se va a secar y sabemos que va a quedar bonito. Entonces, es tratar de pensar como en ese final, en cómo va a quedar bonito después, para que sea como la inspiración o la motivación para animarse a atravesar esa incomodidad de la que Katy habla, referida al proceso del cambio. Y bueno, yendo al proceso del cambio y a cómo enfrentar un cambio para sacarle el jugo, para sacar lo mejor que podemos sacar, crecer, llegar a una mejor versión de nosotros. Lo simplificamos en 3 pasos, básicamente, que pueden llevar su proceso, por supuesto, pero hay 3 pasos básicos para sacarle el jugo a un cambio o enfrentarnos con las mejores herramientas. El primer paso es generar una sensibilidad personal que me permita entender mi medio interno, entender quién soy yo, qué es lo que yo quiero, cuáles son mis valores, mis prioridades, para llegar a tener claridad. El segundo paso es claridad. Cuando yo puedo con claridad decir, este soy yo, esto es lo que quiero, ahí tengo un mapa que me dirige hacia mi objetivo. Y por último está la acción conforme a ese mapa que diseñamos en el paso número 2, ¿no es cierto? Sensibilizarnos requiere darnos el tiempo para escucharnos a nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestras emociones. ¿Cuántas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, tener esa sensación, gut feeling le dicen en inglés, esa sensación de que me parece que tengo que hacer esto o no tengo que hacer tal otra cosa, y después capaz que hago lo opuesto y pasa el tiempo y me doy cuenta, esa sensación que yo tuve era verdad? Es porque en realidad en nuestro cuerpo, en nuestra mente,
traemos toda esta realidad de quiénes somos, de nuestras prioridades y valores, y nuestro cuerpo intenta darnos señales de cuál es el modo a seguir. Y por ahí cuando estamos en modo autopiloto, por así decirlo, no nos damos cuenta de esas señales. Entonces, parte del proceso es tomarnos tiempo para entendernos, para sensibilizarnos a las señales que nuestro propio cuerpo y nuestras emociones y nuestra mente nos están dando. Por ejemplo, cuando yo estaba en este trabajo y llegué a un punto de estrés extremo, en el punto que me sentía con burnout, probablemente yo ahí tendría que haber dejado el trabajo y ir a buscar otra cosa. Y sin embargo seguí, y la realidad es que no mejoró. Mi cuerpo me decía, este no es el lugar para vos, no está alineado con tus valores, con tus prioridades, y yo seguí lo mismo, porque creí que podía mejorar la situación y adquirir herramientas que me ayudaran. Sí, mejoró un poco, con herramientas, con trabajo personal, mejoró, pero la realidad es que las diferencias en valores con el trabajo que yo tenía y con mis valores propios no estaban alineadas, así que la realidad es que mi nivel de estrés todavía seguía alto. En relación a esto de la sensibilidad, creo que, y siempre digo el mismo ejemplo, todos tenemos la capacidad y todos tenemos al menos un ejemplo, tenemos muchos, pero al menos un ejemplo donde cada uno de ustedes le dijeron a un amigo, una amiga, a su hermana, a quien sea, le dijeron, ¿vos no te estás dando cuenta de tal cosa? O sea, como nosotros vemos con suma claridad algo que a la persona que se le estamos diciendo no lo puede ver como si tuviese así las manos, como, o sea, sí es obvio, ¿cómo no te estás dando cuenta de lo que te están haciendo, de lo que te dijo? No importa, del ejemplo que sea. O sea, que ese registro sensible que nosotros podemos aplicar o que solemos aplicar para con los demás y que sabemos que lo tenemos, es el mismo registro que tenemos que trabajar para con nosotros mismos, para registrarnos a nosotros mismos. Pero eso requiere de un acto como de mayor coraje, porque es lo que siempre decimos, es re fácil darle consejos a los demás. Ahora esos consejos cuando me los tengo que aplicar a mí es como, ay no, estoy ocupada, se me hace tarde, tengo que lavar ropa. Como, ay no, tengo que hacer los mandados. Y se me terminó el día que bueno, me voy a dormir. Entonces, cuando lo tengo que aplicar para mí, siempre tengo otra actividad primero. Entonces ese acto de sensibilidad siempre está dispuesto para los demás, para el afuera, pero nunca para nosotros. En la medida en que me animo a aplicarlo para conmigo mismo, es lo que en el acto siguiente, que era lo que mencionaba Katia recién, nos va a dar claridad para poder elegir. Y esa claridad, inevitablemente, en consecuencia, me va a llevar a la acción. O sea, no es que, bueno, pero ¿cómo voy a hacerlo después? No, es como ¿vieron cuando decimos que que me cae la ficha de algo? Y es como, sí. Otro ejemplo. A mí me ha pasado muchas veces estar cantando una canción durante muchos años y después de un día darme cuenta que siempre canté mal una parte, que tenía otra palabra, y cuando lo descubres es como si explotase el cerebro, es como, ¿qué? Yo durante 20 años cantaba y decía esta palabra y en realidad era otra. Es una tontería el ejemplo, pero en ese sentido, cuando una idea nuestra se ordena, la consecuencia es una acción en coherencia con eso que se ordenó. Entonces, casi que ni tenemos que pensar en la acción, sino que lo fundamental es pensar en este acto de sensibilidad para poder tener claridad. Y esa claridad, en consecuencia, es lo que me va a hacer decir y hacer lo que tenga que hacer, sin tener que estar como preocupándome ahora por demás. Manejar mayores niveles de sensibilidad nos va a llevar a entender qué es lo que a mí me da energía, qué es lo que me apasiona, qué es lo que me da alegría, qué es lo que me mantiene despierto a la noche porque vibra en mi nivel. Bueno, y con esta sensibilidad nos lleva a claridad. ¿La claridad qué es? Es la puerta para entender nuestro mundo interior, es la puerta que nos abre a la realidad de poder ser mejores personas, de poder crecer, de poder transformarnos, porque ahora entendemos quiénes somos y hacia dónde vamos, cuál es la dirección. Esta claridad nos da el mapa que decía antes. Entonces, esa claridad nos ayuda a ver, ok, si esto no está alineado con mis valores, yo sé cuáles son mis valores, sé a dónde quiero ir, ahora puedo tomar una decisión conforme a eso, ¿no?
Y entonces ahí viene la acción que viene como consecuencia a estar en armonía con nosotros mismos. No se puede arrancar en el comportamiento, no se puede arrancar con la acción, porque si yo quiero cambiar mis acciones o comportamientos que me parece que por ahí tengo que cambiar este hábito, o quiero arrancar totalmente con hábitos saludables, pero si yo no entiendo por qué lo estoy haciendo o de dónde viene todo eso, no va a llevar al objetivo final. Hay que tener en claro la meta para entonces tomar las acciones acorde a. Entonces, bueno, yo quería traerles un sencillo ejercicio para hacer. Cuando yo hablo de estas cosas, por ahí la gente me dice, sí, sí, no, pero vos sos muy ilusa, vos tenés una imaginación muy increíble, muy creativa. Yo les quiero proponer que todos en realidad somos muy creativos y tenemos mucha imaginación. Por ahí la gente piensa, no, yo no tengo imaginación, no soy creativo. La realidad es que somos seres creados con una capacidad imaginativa y creativa increíble, que refleja el ser que nos creó, ¿no es cierto? Por lo menos esa es mi visión y percepción de la vida. Entonces yo les quiero proponer ahora un ejercicio muy sencillo. Los voy a invitar a que utilicen su imaginación. Lo primero que les voy a invitar es a que piensen en un elefante. ¿Tienen la imagen del elefante en su cabeza? Sí, hay un elefante, perfecto. Ahora imagínense una jirafa. Una jirafa, cuello alto, orejitas chiquitas, patas finas, ¿sí? Ya nos imaginamos la jirafa. Bueno, ahora imagínense un elefante con un cuello largo de jirafa. Este elefante tiene un cuello bien largo, largo, largo de jirafa y la cabeza tiene una cara de león. ¿Se lo imaginaron? Veo algunas Tiene caras. COVID. Para mí tiene COVID este animal que se imagina. Pero viste, la realidad es que todos tenemos una imaginación y nos podemos imaginar cualquier cosa, lo que se nos ocurra, podemos imaginarlo. Y la realidad es que si podemos imaginarlo, podemos traerlo posiblemente a la realidad. Por ahí sea medio difícil traer a la realidad un leofantirafa, pero la realidad es que quizás no lo traigamos como un animal en la fauna y flora, pero lo podemos dibujar, lo podemos crear con arte. Si lo podemos imaginar, de alguna manera lo podemos crear en la vida real. Y si no, pongámonos a pensar en todas las cosas que existen en este mundo. Todo lo que existe en este mundo ha sido creado por mano divina o humana. Y si nos ponemos a pensar todas las obras de arte, pensemos la Torre Eiffel, los museos, las cosas electrónicas, el iPhone, el iPad, la computadora, todo lo que existe, el auto, la cocina a gas, lo que existe en este mundo, primero fue imaginado por alguien y fue llevado a la planificación, a la acción, y ahora existe para beneficio de todos nosotros. ¿No es cierto? Ahora yo podría decir, bueno, pero el que hizo eso es porque es más inteligente que yo o más creativo que yo. Sería como la primera excusa. Uh-huh. Y ahí es donde nos ponemos la primera traba, porque solemos compararnos todo el tiempo con los demás. Y el cambio es comparativo solamente con uno. Por eso insistimos en esto de ser tu mejor versión. No es mejor que el de acá, que el de allá, sino pensarme a mí mismo y cuál es la estructura que yo tengo hoy y cuál podría ser la estructura que podría tener. O sea, como ir en mi escalera, en mi camino, ir avanzando. Y no hacer esa comparación siempre, bueno, pero ellos porque son más inteligentes, ¿no? Bueno, pero ellos, o sea, es como no, sino asumir, y que en todo caso es como, eso es evadir cierta responsabilidad. Por el contrario, es asumir la responsabilidad de que uno tiene la capacidad
de crear, de imaginar, como decía recién Katia, un ejercicio muy sencillo, pero si yo puedo imaginar algo que nunca se me hubiese ocurrido y de la nada ahora apareció en mi cabeza, quiere decir que tenemos la capacidad de generar ideas que permitan transformarse en herramientas. Ideas que llevadas a la acción nos permitan cambiar metodologías viejas, cambiar nuestro pensamiento. Exacto. Y la realidad es que todos tenemos una imaginación increíble, pero la mayoría de las personas utilizan esta imaginación para enfocarnos en lo que puede salir mal o está saliendo mal. Entonces, enfocamos toda esta energía imaginativa y creativa para desarrollar el peor caso posible y después nos preparamos para prevenir esos peores casos. Lo mismo en relación a esto de los cambios y cómo la imaginación a veces nos lleva a lugares impensados. Creo que también todos tenemos al menos un acontecimiento de haber estado en una situación extraordinaria, ¿sí? En una situación límite, no importa cuál, y que nuestra cabeza funcionó de tal manera que uno dice como, no puedo creer cómo se me ocurrió eso. O sea, como sorprendidos de nosotros mismos de haber tenido la capacidad de imaginar algo y de haberlo resuelto. Ahora, ¿por qué necesitamos llegar siempre a ciertos extremos para que nuestra cabeza o nuestra imaginación nos dé soluciones o nos dé nuevas ideas cuando eso podría ser una constante en nosotros? No tenemos necesidad de ir a los límites, a situaciones extremas para decir, ok, puedo cambiar. No necesito esas situaciones. Paréntesis, mi hijo se está cortando el pelo. Se va. Anda, papá. Son cambios. Entonces, son cambios, hay que adaptarse a los cambios. Ya va, papá, mami ya terminó, ¿sí? Bueno, y entonces, mucha gente, perdón, vuelvo al anterior, me perdí lo que vos decías, Nico, pero la realidad es que muchas veces utilizamos nuestra capacidad para enfocarnos en todo lo que puede salir mal. Hace poco escuché una definición de miedo. ¿Qué es el miedo? Es estar generando objetivos negativos. O fear is negative goal setting. Si se entiende. Cuando estamos enfocados en el miedo y en todo lo que puede salir mal, lo que estamos haciendo es creando objetivos para que las cosas salgan mal, por así decirlo. Y la realidad es que estamos invirtiendo toda esta energía, esta capacidad de crear, de creatividad, de imaginar, en contra nuestro. Estamos haciendo goles en contra constantemente. Lo que es cierto es que, obviamente, que cuando uno habla de cambios, a veces suena como todo muy idealista y como, ay, qué lindo es cambiar y bueno, entonces respiremos y vamos a exhalar felicidad y mañana en un abrir de ojos nuestra vida será completamente diferente. No, o sea, tampoco es así y eso también está bueno como asumirlo. Pero poder llegar a esos lugares donde nos estamos proponiendo llegar requiere de un primer paso, que tiene que ver con la decisión, ok, yo quiero cambiar. Y eso no va a ser en un abrir y cerrar de ojos, ya lo sabemos. Y no es menor asumirlo, porque a veces uno también se hace una idea equivocada y entonces cree que va a ser rápido. Y está bueno pensar y asumir que no, que va a llevar tiempo. Y que ese tiempo es particular de acuerdo a cada uno. Todos tenemos procesos diferentes. Es como, ok, si ahora todos dijésemos, bueno, ¿qué hacen ustedes cuando están tristes? Capaz que alguien cuando está triste come helado, hay otra persona que cuando está triste escribe, hay otra persona que cuando está triste escucha heavy metal. Bueno, de todos, ¿quién está más triste? Es imposible saberlo, porque cada uno tiene su subjetividad. Entonces, los cambios y poder tomar esas decisiones van a llevar tiempo. ¿Cuánto? Y no sabemos, eso depende de cada uno. Lo que sí es cierto, que ese proceso de cambio sin duda va a ir siendo cada vez más ágil en la medida en que yo trabaje mi sensibilidad, en la medida en que yo pueda percibirme a mí mismo para registrar qué es lo que me está pasando acá y ahora. Eso me va a dar tal vez la agilidad para que esos cambios cada vez requieran de menor tiempo, no de menor esfuerzo,
pero sí de menor tiempo y sin duda de mayor satisfacción. No hay nada mejor cuando uno dice como, lo logré. Bueno, tiene que ver un poco con eso. Bueno, y yo quería agregar brevemente también, Nico, esto que vos hablás de que lleva tiempo el cambio, ¿no? ¿Por qué lleva tiempo? ¿O por qué nos metemos goles en contra? ¿Por qué por ahí medio que hacemos un sabotaje de nuestro crecimiento? Tiene mucho que ver con las historias que creemos o que nos contamos a lo largo de la vida, ¿no? Por ejemplo, un simple ejemplo, yo cuando iba a tercer grado, en el recreo en la escuela se jugaba al fútbol. Y entonces ahí estaban los dos mejores que jugaban al fútbol, que eran los capitanes, y elegían a todos los chicos, ¿no? Y yo siempre consistentemente estaba dentro de los últimos 3 en ser elegidos. Yo crecí con la idea de que yo era malísima para los deportes, de que la actividad física no era para mí. Hasta que de grande tuve que enfrentar esta realidad y decir, ¿por qué? ¿Quién dijo? ¿Por qué no puedo? Y en parte eso me llevó a un verano decir, yo voy a ser instructora de snowboard, que jamás había hecho. Y vine a este país por un verano, invierno de acá, y fui instructora de snowboard. Y lo hice. Y así, bueno, estas historias que nos marcan, que nosotros convivimos con ellas y a diario nos repetimos, son las que nos generan trabas al momento del cambio. Son las que nos mantienen en ese estancamiento, nos meten la traba cuando estamos queriendo sacar lo mejor acerca del cambio. Y bueno, es en eso, en esas historias, en esas creencias, que está el jugo del trabajo que podemos hacer para mejorar o enfrentar el cambio con las mejores herramientas. ¿Qué es una creencia? Y con esto ya vamos a ir cerrando. ¿Qué es una creencia? Hace poquito escuché esta definición que me encantó. Una creencia no es más que un grupo de neuronas que hicieron una sinapsis, conectaron y fueron reforzadas esas sinapsis hasta que generó una vía neuronal. Y la vía neuronal, cuanto más es reforzada, más fuerte se hace. Y entonces, más volvemos a esa creencia y más fuerte se hace. Pero bueno, ¿cuál es la esperanza que está detrás de esta definición? Que la creencia no es un hecho. La creencia es maleable, se puede alterar, se puede cambiar. Y si yo reforcé esta sinapsis al punto en que es tan fuerte para mí, la puedo debilitar y generar una nueva creencia y cambiar esa creencia que para mí es dada por hecho. Así que bueno, esa es la razón por la que esta charla salió. Muchas veces a raíz de diálogos es donde empiezan las personas a hacerse preguntas y a considerar cómo puedo hacer algo distinto o cómo puedo mejorar la sensibilidad que tengo con respecto a mí mismo para empezar a generar claridad y tener un mapa para salir adelante en los objetivos que quiero cumplir. Una de las cosas que me parece como fundamentales y siempre intento como buscar como lo práctico, que pienso que hoy podemos como también guardarnos en esto que decía Katy en relación a qué es una creencia. Katy esto lo sabe mucho mejor que yo, pero es claro que las palabras que nosotros elegimos, con las que nosotros hablamos, para el cerebro es una acción, formalmente es una acción. Entonces, esto que Katia contaba cuando era chica, la elegían siempre al final. Esa acción, esas palabras que tal vez le decían, bueno, no, ella lo último, fueron transformándose en acción para que ella creyese que no era hábil para los deportes. Por eso también elegir nuestras palabras también va a ser parte fundamental de poder cambiar. Por ejemplo, en lugar de decir la típica frase, no puedo, cambiarla por me cuesta. Parece tan simple, pero nuestro cerebro se empieza a comportar de otra manera. Porque si yo digo no puedo, claramente no existe chance de que eso suceda. Si yo digo me cuesta, tal vez sea muy difícil, pero al menos hay una posibilidad de que me salga. Entonces, de esa manera, ir revirtiendo la elección de nuestras palabras va a ser fundamental para acompañar los procesos de cambio. Por ejemplo, en vez de decir no puedo, me cuesta.
Nico, para agregar un último consejo ahí, también agregar la palabra al final, todavía. Si digo no puedo hablar italiano todavía, porque todavía no lo aprendí, pero puedo aprenderlo y si pongo de tiempo y esfuerzo y ganas, lo voy a lograr. Así que el todavía al final es otra forma de cambiar ese lenguaje para sacarle el jugo a nuestro cerebro. Así que todas esas creencias negativas o creencias que no nos sirven más, que nos bloquean el cambio, la mejora personal, se pueden cambiar, se pueden trabajar. Así que bueno, la idea es eso, el cerebro es muy maleable, nuestra perspectiva es muy maleable y puede cambiar, y el cambio requiere trabajo. El cambio positivo, la transformación requiere trabajo. Sacarle jugo a un cambio requiere estar preparados. Y eso es el motivo por qué abrimos este evento, este encuentro, para poder conversar con respecto a los cambios. Bueno, eso, como dice Katia, la intención es abrir un espacio para compartir experiencias. Al principio ella decía que nosotros no tenemos ninguna fórmula mágica, ni descubrimos nada. O sea, toda la información que nosotros compartimos está atravesada primero por nuestra experiencia y segundo por este análisis que nos encargamos de hacer a partir de las historias que habíamos vivido y de compartirlas y darnos cuenta que en definitiva no somos tan diferentes. Independientemente del tipo de cambio que cada uno esté atravesando, las herramientas son las mismas y las necesidades que tenemos también. Entonces, la intención es esa, generar un espacio de intercambio, que las herramientas que me sirvieron a mí te las pueda compartir a vos y que en esa escucha activa y en ese compartir uno también asume que no está solo. Y en la medida que obviamente no está solo, el remar se vuelve mucho más fácil, de alguna manera. Gracias por compartir este tiempo con nosotros, por apoyarnos. Con Nico estamos generando una propuesta, les quería contar también, de 4 encuentros donde vamos a desarrollar este proceso de cómo generar más sensibilidad, de cómo entender un poco mejor la situación nuestra, emocional, interna, nuestras prioridades, nuestros valores, generar un mapa para llegar a esa claridad y a tomar acción. Estos 4 encuentros se van a realizar durante el mes de diciembre. Serán los 4 lunes de diciembre. Las fechas son 7, 14, 21 y 28 de diciembre. Encuentros de 1 hora y media con posibilidad de extenderse a 2, porque lo que queremos es poder charlar, poder tener un espacio también de conversación y de intercambio con los diferentes ejercicios que vamos a trabajar. Pero lo importante, además de los días, es el horario. Y el horario va a ser a las 4 de la hora Pacífico, California, Washington, a las 7 de lo que es la costa este, Nueva York, Florida, y a las 9 de lo que sería Uruguay, Argentina. Así que, bueno, esos son los horarios, 4 hora Pacífico, y de ahí se puede traducir al uso horario en el que estés. Ahora, ¿cómo hacen quienes quieran inscribirse, quienes quieran pagar y demás? Contanos eso, Katia. La inversión para estos 4 encuentros son $150, $149,99. Y el link para poder inscribirte lo vas a encontrar en la descripción de este video. Así que fíjate acá abajo, la descripción del video, vas a encontrar el link. Lo importante es poder destacar que lo que van a invertir tiene que ver con los 4 encuentros, más el material que vamos a entregarles a cada uno de los participantes y esta suerte de acompañamiento que también vamos a hacer para poder ir trabajando juntos en este proceso de poder tener estas herramientas para enfrentar el cambio. En realidad lo que vos te vas a llevar de estos 4 encuentros es la experiencia. El contenido te lo vamos a compartir, vas a tener cosas específicas que te vas a llevar, vas a hacer ejercicios, pero la experiencia va a ser el jugo de lo que te vas a llevar. Bueno, te esperamos. Queda poco tiempo para que te inscribas, así que nos vemos en breve.